Bienvenidos, bienvenidas a la tercera etapa, tercer video sobre circuitos RLC. Te vuelvo a recordar que si vos, bueno, estaba pesado el profe, pero le vuelvo a insistir. Si viste los primeros dos videos, te dije lo mismo, te lo vuelvo a insistir. Te vuelvo a insistir. La teoría involucrada, tenés que leerla vos. Esto simplemente es una ayuda, me han escrito, me llegaron mensajes pidiéndome. Gente que me escribió, que no sé quién es, me escribieron, me dicen, necesitamos que nos expliques esto. Bueno, y eso hice porque el problema lo tienen con el cálculo. Bueno, el problema que vamos a explicar en esta oportunidad es este que les voy a presentar ahora. Esperen que vamos a compartir pantalla. Perdón, mi video es muy rústico, son muy rústicos, no tienen producción, simplemente es explicar algún tema, pero por lo menos sé claro. Mirá, el problema que vamos a resolver consiste en lo siguiente. Este es el enunciado que me enviaron. Dice, para evitar que un pequeño soldador para circuitos impresos de 125 volts 100 watts se funda al conectar una red de alterna de 220 volts 50 hercios, se le conecta en serie un condensador. Bien, o sea, vos tenés un soldador de esos que se utilizan para soldar con estaño, plaquetas, de 125 volts, 100 watts. ¿Listo? Lo compraste en otro país, viniste y en tu país tenés 220 volts y 50 hercios. Lo voy a quemar. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Se las ingenian y conectan un capacitor en serie, capacitor o condensador también. Acá en el enunciado le hablan de condensador, es lo mismo que capacitor. Y hay que determinar las características de dicho condensador. ¿Qué significa eso? Vos tenés un capacitor o condensador, y los capacitores se compran con dos características. Una de las características es su capacitancia, o sea, los faradios. O sea, una característica que vamos a tener que determinar es la capacitancia, o sea, los faradios. Y la otra cuestión que hay que aclarar para comprarlo es el voltaje con que va a trabajar. Por lo general, ya vienen voltajes de operación máximos, que son los comerciales. Por ejemplo, te pueden decir, mira, tengo un capacitor de 25 voltios, de 35, de 50, de 100, de 400. Pero si vos le pedís uno de, por ejemplo, 8 voltios, no hay. Pero tenés que comprar el inmediatamente superior. Bueno, entonces vamos a tener que determinar también el voltaje de ese capacitor. Bien, esas serían las dos cosas que tenemos que terminar. O sea, los voltios y los faradios. Bien, vamos a ver cómo lo podemos encarar este ejercicio. Yo lo estoy viendo así ahora. Preparé ese power con esa imagen y me puse a hacer. Bien. Tenemos que calcular la capacitancia, ¿no? Y bueno, fíjate, vamos a pensar, a ver qué fórmulas tenemos donde aparezca la capacitancia. Una de las fórmulas que tenemos es que la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido 2 por pi por la frecuencia, la tenemos, sí, 50 hercios, por la capacitancia, que no la tenemos. Es decir, que tenemos una ecuación y dos incógnitas. Estamos en problema porque no tenemos ni la capacitancia ni la reactancia capacitiva. O sea que esta fórmula no nos va a servir. ¿Qué podemos hacer? La de voltaje. Tenemos otra que la utilizamos en la última parte del video anterior, que es la siguiente. ¿Te acordás que calculamos el voltaje en el capacitor? ¿Qué hicimos? La reactancia capacitiva por la corriente que atrae. Por la corriente. Por la corriente. Y vos decís, para la corriente la podés averiguar de alguna manera.
de acá podría, por ejemplo, despejar, fíjense, la reactancia capacitiva es igual al voltaje del capacitor dividido la corriente. A ver, si yo pudiera averiguar esto, ¿qué podría hacer? Si yo pudiera averiguar esto, lo sustituyo en esta fórmula y de acá despejo la capacitancia. Bien, eso sería un camino. Vamos a probar. ¿Qué más? Necesitaríamos el voltaje del capacitor y la corriente. Bien, vamos. Fíjense que tenemos el voltaje de la resistencia y tenemos el voltaje de la fuente. Podríamos calcularlo con esos datos. Podríamos hacer esto, mirá. Vamos a ayudarnos con esta fórmula. Si vos recordás, ¿te acordás? En el eje real, en el eje horizontal, iba las resistencias, los valores de la resistencia, en el eje imaginario, en el eje vertical, van las reactancias, tanto la capacitiva como la inductiva. Pero en este caso estamos hablando de capacitor. Entonces, mira, nosotros podríamos, ahora lo voy a hacer en otro color, tendríamos en el eje horizontal, tendríamos el voltaje de la resistencia, 125 voltios. Y en el eje vertical tendríamos el voltaje del capacitor, que no lo conocemos, pero sabemos que va a ser negativo, o sea que va a estar acá, en esta zona, no sabemos cuánto vale. Este sería el voltaje del capacitor. Pero sabemos que la suma vectorial del voltaje de la resistencia más la del capacitor nos tiene que dar el voltaje total de 220 voltios. Así que ahí, por ese lado, es factible. Entonces, mirá, voy a dibujar estos dos vectores acá. Este es el de 125 voltios. Y fíjate, voy a formar un triángulo con este voltaje del capacitor. Entonces, la suma vectorial de ambos voltajes, la de la resistencia más la del capacitor, nos da el voltaje total aplicado al circuito, que es de 220 voltios. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar Pitágoras. Entonces tenemos que, de acuerdo a Pitágoras, tenemos que esta diagonal de 220 voltios al cuadrado es igual al cuadrado de los lados, a la suma del cuadrado de los lados. Sería 125 voltios al cuadrado más el voltaje del capacitor al cuadrado. De acá podemos despejar. Entonces tendríamos que el voltaje del capacitor será 220 voltios al cuadrado menos 125 voltios al cuadrado, y a eso le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Bueno, yo, pues, para el video, detené acá el video y fíjate por qué hice esto. Tomate el trabajo para que sepas de qué es lo que hice ahí. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Vamos a compartir la calculadora y vamos a hacer esa cuenta. Tenemos que calcular, la raíz cuadrada de 220 al cuadrado, menos 125 al cuadrado. ¿Bien? Y a eso le sacamos la raíz cuadrada y nos da 181, voy a redondear, 181,04. Voy a anotarlo acá. El voltaje del capacitor es de 181,04 voltios. Dejo de compartir. Entonces, ese es el voltaje del capacitor. Lo voy a anotar. Voy a anotar que este valor, el voltaje del capacitor, es de 181,04 voltios.
Ese es el voltaje del capacitor. Bien. Fíjense en una cosa. Podríamos también determinar el ángulo. El ángulo que existe acá, que sería phi. Esto lo podemos determinar. No sé si lo están viendo. Pues nos puede servir. Vamos a calcularlo. De hecho, vamos a calcular el coseno de phi. Vamos a calcular o plantear. Entonces, este valor es de 181,04. Entonces tenemos que este es el ángulo phi. La tangente del ángulo phi es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto, si esto fuera el ojo, está viendo que al frente tiene el voltaje del capacitor y a 90 grados tenemos el adyacente que es 125 volts, que es el voltaje de la resistencia. Entonces, phi va a ser igual a la arco tangente del voltaje del capacitor, que es de 181,04 voltios, dividido el voltaje de la resistencia, que es de 125 voltios. Yo de acá puedo hacer esa cuenta. De voltio con voltio se van, los volts con los volts se van, me queda simplemente el cociente de dos números y hacemos esa cuenta. Nos quedaría el arco tangente de 181,04 dividido 125. Y eso me da 55,38. A ver, si no me equivoco, 55,38 grados. Bien, bueno, este video, como todos los otros, lo hice todo en el mismo día, uno tras otro, sin edición, así como sale, pero sé que tienen urgencia en que aprender esto. Bien, entonces, fíjense que de este triángulo nosotros podemos determinar un ángulo, el ángulo phi. Nos da esos 55,38. Pero acá tenemos un problema que se me pasó. Se me pasó algo. El voltaje, fíjate, yo te dije, este ángulo es negativo. Este ángulo es negativo. Entonces, ¿por qué? Estos son los ejes. Y acá está el voltaje de la resistencia. Acá está el voltaje del capacitor. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje del capacitor es negativo. Lo tengo que considerar acá. Tengo que ponerle el negativo. Entonces, cuando hagas el arco tangente de ese número, te va a dar negativo. Bueno, yo lo voy a hacer por si acaso para no sé que me equivoque. Pero eso te va a dar lo mismo, nada más que exactamente, negativo. O sea que phi es igual a menos 55,38. Entonces ya tenemos phi. Vamos a anotarlo acá. Phi vale menos 55,38 grados. Si nos piden el factor de potencia, simplemente calculamos el coseno de phi. El coseno de menos 55,38 grados. Lo voy a calcular por si acaso para ahí se los pide. Normalmente es un valor que siempre se pide. Entonces tenemos que el coseno de menos 55,38 nos da 0,50, voy a redondear, 0,57, para no usar 3 decimales después de la coma. Bien, entonces ya tenemos phi, tenemos el voltaje del capacitor. Perdón, tenemos el voltaje del capacitor, pero nos sigue faltando la corriente. Entonces, veamos cómo lo podemos resolver a esto, ¿no? Fíjense en una cosa. La fórmula de potencia, o sea, ustedes para poder entender lo que estoy haciendo acá tienen que ver los videos anteriores, si no, es como que salen fórmulas mágicas. Bien, la potencia activa
disipada por todo el circuito es el voltaje aplicado al circuito por la corriente por el coseno de phi. Ahora, la potencia P solamente se disipa en la resistencia, o en las resistencias que vos tengas conectadas. En este caso es una sola. Entonces, fíjate, la potencia solamente se disipa, la potencia activa solamente se disipa en la resistencia. ¿Cuánto vale? 100 watts. El voltaje es aplicado a todo el circuito, no solamente a la resistencia, a todo el circuito. Es de 220 voltios. La corriente no la tenemos. No la tenemos, es una incógnita. Pero el coseno de phi ya lo tenemos calculado, que es el coseno de menos 55,38. Bueno, yo lo voy a escribir acá, coseno de menos 55,38 grados. Nosotros acá podemos despejar I igual a ¿qué? Va a ser los 100 watts dividido 220 ohmios. ¿Se entiende, no? El 220 está multiplicando, pasa dividiendo. Coseno de phi está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, y habría que resolver esta cuenta. ¿Bien? Entonces, yo voy a calcular con mi calculadora, esta vez no comparto calculadora, simplemente hago la cuenta. Serían 100 dividido, abro paréntesis, 220 por el coseno de menos 55,38. Bueno, eso me da 0,8. O sea, 0,8 amperes. Exactamente me da eso. 0,8 amperes. Bien. Tenemos la corriente, importantísimo. O sea, que ya lo tenemos que hacer el problema. Voy a anotar acá que tenemos la corriente y vale 0,8 amperes. Fíjate una cosa, que este paso era el... Acá está la trampa. Acá está la trampa del problema. ¿Por qué? Porque vos podés entrar en la duda si utilizar el voltaje de 125 voltios o utilizar el de 220 voltios. Pero vos tenés que recordar que esta fórmula está hecha para calcular la potencia disipada por todo el circuito. Ahora, todo el circuito emplea estos 220 voltios. El coseno de phi, o sea, el phi es de todo el circuito y es de menos 55,38 grados. Y la potencia que se disipa en todo el circuito, la potencia activa que se disipa en todo el circuito es de 100 watts. O sea, que caiga en esta resistencia es otro tema, pero todo el circuito disipa 100 watts, porque los otros, los volamperes reactivos, aparecen acá se disipan en el capacitor. Entonces, ojo con esto. Acá está el problema. Bien. Fíjate que ya lo tenemos. Podemos averiguar la reactancia capacitiva dividiendo los 181,04 voltios dividido 0,8 amperes. Y esto nos va a dar ohmios, como le quieras decir. Entonces tenemos 181,04 dividido 0,8. Eso nos da 226,3 ohmios. 226,3 ohmios. Perfecto, fíjense en una cosa, ya lo tenemos. Entonces voy a borrar acá, pues ya lo empleamos. Puedo borrar esto también, si quiero, porque ya no me interesa todo esto. Todo esto fue para llegar acá. Tenemos que la reactancia capacitiva dejó de ser una incógnita y es un dato importante. Importante, si no, no lo podíamos hacer. Tenemos entonces que la reactancia que ofrece el capacitor a los 50 hercios, es de 226,3 ohmios. Pero vos cuando vas a comprar un capacitor, no lo comprás. Le decís al comerciante, a la comerciante, quiero un capacitor de 226,3 ohmios. No va a entender nada porque está mal pedido.
vos lo tenés que pedir por la capacitancia y por el voltaje. Entonces, para eso tenemos esta fórmula de acá, que despejada obtenemos lo siguiente. La capacitancia, perdón, va con C minúscula, es igual a 1 dividido 2 por pi por F por la XC. O sea, lo único que hice fue despejar la C, la capacitancia. Entonces, la capacitancia va a ser igual a 1 dividido 2 por pi por la frecuencia de 50 Hz por la reactancia capacitiva de 226,3 ohmios. Ya, vamos a calcular. Tenemos entonces 1 dividido, abro paréntesis, 2 por pi por 50 por 226,3. Y eso nos da, corriendo la coma, 14, bueno, yo lo voy a redondear, 14 por 10 a la menos 6 faradios. Por ahí vos decís, profe, pero a mí no me dio eso, a mí me dio otra cosa. ¿Y cuánto te dio? 1,4 por 10 a la menos 5. Estamos hablando de lo mismo, ¿está? Esto sería una capacitancia de 14 microfaradios. 14 microfaradios. O sea, la capacitancia es de 14 microfaradios. Bien, entonces tenemos la capacitancia de aproximadamente, ¿no? Ustedes por ahí pueden sacar la cuenta mejor, yo puedo redondear mucho. Y el voltaje del capacitor, yo lo borré, pero nos daba 181,04. O sea, el voltaje del capacitor, 181,04 voltios. O sea que estos serían los datos que vos deberías brindar. Entonces, ¿qué ocurre? En la realidad, cuando vayas a pedir un capacitor de 14 microfaradios, no va a ver. En la práctica, la realidad no existe. Y ese voltaje de operación tampoco. Bueno, con el voltaje sería lo de menos, porque vos le pedís le decís al vendedor, a la vendedora, que tu capacitor necesita soportar 181,04 y él te va a vender, o ella te va a vender un capacitor que soporte, mirá, tengo uno que soporta 250 voltios o 400 voltios. Bueno, listo, te lo llevas. Ahora, 14 microfaradios vas a tener, para lograr 14 microfaradios, vas a tener que combinar capacitores para que te dé 14, porque no hay de 14. ¿Me siguen? Entonces, hay que combinar en serie y en paralelo, o muchos en serie, o muchos en paralelo, para que te dé ese valor. ¿Me siguen? Pero bueno, esto es un ejercicio que es teórico, y bueno, la idea era explicar cómo se hace. Así que bueno, hasta acá llegamos, fueron 3 videos arduos, me llevó mucho tiempo, pero bueno, acá expliqué por lo menos 2 ejercicios completos. Así que les dejo un saludo, espero que les sirva, y hasta acá llegó mi aporte para esas personas que me pidieron este video.